Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura del libro del Éxodo y nos detenemos en los capítulos 37 y 38. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 38, el versículo número 21, que dice: Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés y ejecutaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Nos encontramos en una sección de muchos datos. Estamos en medio de la construcción del tabernáculo y, evidentemente, una construcción implica muchísimo trabajo, pero también implica muchísimas cuentas. Implica los materiales que se tienen, los materiales que se necesitan, lo que van a costar esos materiales, quién los va a comprar, de dónde saldrán los fondos. En realidad es una obra sumamente laboriosa que va muchísimo más allá de solamente poner a trabajar las manos. Veíamos cómo el Señor capacitó a personas para que pudieran ser artífices, para que pudieran ser los directores de parte de esa obra que es tan importante. Pero una obra tiene muchísimo más que la visión de las personas a la hora de realizar una labor determinada. Inclusive en este caso, muchas de esas cosas eran obras de arte. Hay que tener muy claro la cantidad de material que se va a necesitar y cómo tienen que ser tratados esos materiales. En este caso había maderas, esas maderas había que cortarlas, había que darles una forma determinada. Para que esto fuera así, había que conseguir ese material y había que tratar tal vez troncos, cómo se iba a tratar el oro. Sin lugar a dudas, cuando uno entra en obras, entra en un montón de problemas. Y esto es lo que nosotros vemos también en estos capítulos. Pero la obra está terminando. Y ahora, según nos cuenta este versículo que hemos leído, se presentan cuentas. Y esto es algo también muy importante para que nosotros tengamos presente. Hay que dar cuentas del trabajo que nosotros hacemos. En este caso, las cuentas se les estaban dando al pueblo. El ser humano siempre tiene que dar cuentas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener claro que siempre en nuestra vida tenemos que dar cuentas. Cuentas no solamente económicas, como en este caso, sino también cuentas en lo que tiene que ver con nuestra manera de entender la vida y con nuestra manera de vivir la vida en la comunidad de creyentes. Hay personas completamente anárquicas que se niegan por sistema a dar ningún tipo de explicación de nada. Pero en el pueblo de Dios esas actitudes no son aceptables, porque Dios no está de acuerdo con la anarquía, sino todo lo contrario. El Señor nos dice que tenemos que estar dispuestos a dar cuentas. El Señor nos exige siempre un poco más de transparencia. Por eso es tan importante que en nuestra vida, y especialmente como hijos de Dios y como miembros de una iglesia, nosotros estemos acostumbrados a presentar cuentas del trabajo que nosotros hacemos. La iglesia tiene que estar siempre preparada a dar cuentas. Y los miembros, nuestros hermanos, tienen que estar también preparados a recibir esas cuentas. Y el Señor siempre nos exige no solamente que seamos claros, no solamente que seamos fieles, sino también que seamos misericordiosos. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día, que el Señor te bendiga.